aprender de la crisis del COVID, la salud laboral y la prevención de riesgos laborales en la pandemia y en el tiempo pospandemia. ¿Cuál es el esquema de los puntos que vamos a tratar en esta sesión? Yo quisiera mi intervención centrarla en dos ámbitos. En un ámbito macro, el entorno que nos toca vivir, este presente de la pandemia, pero también el futuro, el mundo pospandémico, y tanto presente como futuro condicionado por unos determinantes, en este caso, la forma en que las personas tomamos las decisiones y nos comportamos ante la incertidumbre y ante los riesgos. Y además de este punto de vista macro, el entorno que condiciona la forma en que gestionamos la salud laboral en nuestras organizaciones, tenemos que atender al entorno micro, esto es, a la emergencia concreta, COVID-19. Una emergencia ante la que hay que actuar como durante cualquier tipo de emergencia, esto es, antes, durante y después. Antes para anular el peligro, cuanto antes. Durante para minimizar los daños, que posiblemente es lo único que se puede hacer cuando la emergencia ya se ha desencadenado. Y naturalmente después de la emergencia para prepararnos. Acabaremos con unas reflexiones finales y especialmente con dos preguntas o dos frases que creo que resumen toda la intervención. Empecemos, por lo tanto, con ese punto de vista macro, las fuerzas del pasado que condicionan nuestro presente y el futuro de las organizaciones en el mundo pospandémico, y un punto de vista micro, cómo actuar antes, durante y después de una emergencia por riesgos biológicos como es la del COVID-19. El punto de vista macro, el entorno. Si por algo se caracteriza la acción humana es porque constantemente estamos tomando decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que conocer nuestro entorno, nuestro presente, sin olvidar, lógicamente, que todo presente está condicionado por unas fuerzas del pasado. Conocer el entorno implica entender el mundo en el que vivimos, las variables que lo gobiernan, caracterizadas especialmente porque al mismo tiempo estamos hablando de un mundo complejo y justamente por eso muy frágil, donde lo que ocurre en una ciudad perdida del interior de China, Wuhan, de la cual ahora mismo todos sabemos dónde está influyendo en lo más hondo de nuestras vidas. Además de conocer nuestro mundo, tenemos que hacer una estimación, y esto es esencial, de los escenarios futuros de evolución de nuestro mundo. Algo esencial en un planteamiento estratégico de las organizaciones y también un planteamiento estratégico de la salud laboral es la de crear escenarios de futuro. Ver o intentar percibir cómo será el futuro. Y este conocimiento y esta previsión de escenarios son esenciales, especialmente cuando nos enfrentamos ante situaciones imprevistas, o mejor dicho, que nosotros creíamos que eran imprevistas, porque al final todo se puede prever. Y desde el punto de vista micro, estamos hablando de la emergencia. ¿Qué es una emergencia? Tengamos en cuenta que una emergencia es siempre consecuencia de un peligro no previsto. Las emergencias se producen porque había un peligro que no hemos sabido ver. Y, por lo tanto, como no hemos sabido ver, tampoco hemos podido controlar. La imprevisibilidad, la incontrabilidad, depende en gran medida de nuestra incapacidad de ver lo que se estaba desarrollando delante de nuestros ojos. Por ello, hay que actuar antes de que se pueda producir la emergencia para anularla e impedir que se vuelva otra vez a producir. Hay que actuar durante el tiempo en que se produce la emergencia para controlarla y minimizar sus daños. Y después, para evitar que vuelva otra vez a desencadenarse. Esta lógica es una lógica de sentido común y, sin embargo, no hemos seguido el antes. Estamos ahora más o menos capeando el durante, intentando minimizar los daños, y yo me pregunto verdaderamente si tanto en el entorno de los países como en el entorno de nuestras organizaciones estamos preparándonos para el después. Esto es, para ese después que a lo mejor es octubre de este mismo año. Tengamos en cuenta, por otra parte, otra cosa. Si solo nos centramos en el antes, o sea, si solo nos centramos en el planificar unos buenos sistemas de actuación frente a las emergencias, planificaremos, pero necesitamos confirmar en la realidad lo que hemos planificado. Están muy bien los planes, pero como no los llevemos a la realidad y sobre todo no hagamos simulacros para probar
antes de que se produzca la emergencia real, que verdaderamente son eficientes, las planificaciones son documentos muy bellos en el papel, pero que luego no tienen ningún tipo de eficacia. Si solo actuamos durante, desde luego actuaremos, pero actuaremos a reacción, sin ningún tipo de plan. Actuaremos simplemente para intentar escapar de la emergencia, pero posiblemente no conseguiremos prepararnos para el futuro. Y si solo actuamos cuando la emergencia ha pasado, ciertamente nos podremos preparar para futuras emergencias, pero ni habremos resuelto los problemas del pasado, ni tampoco habremos confirmado la eficiencia de nuestro plan. Por eso es tan importante esta lógica, una lógica que muchas veces en prevención y en gestión estratégica de las organizaciones nos olvidamos. Empecemos con el punto de vista macro. Esas fuerzas del pasado que condicionan nuestro presente, fuerzas sociológicas y también psicológicas, del modo en que tomamos decisiones las personas. Y para ello me gustaría recomendarles 4 lecturas. 4 lecturas, las 4 son muy interesantes. Armas, gérmenes y acero y El mundo hasta ayer, del mismo autor, Jared Diamond. Yo contengo multitudes, de John, y El cisne negro, un clásico de la literatura de la imprevisibilidad, de Nassim Nicholas Taleb. Y también me gustaría recomendarles, si pueden ustedes entrar en YouTube, los vídeos del programa de redes de Eduardo Punset, y en este caso la conversación que tuvo Eduardo Punset con un profesor de psicología del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Dan Ariely, acerca de los problemas de toma de decisiones. Y es que las personas tomamos las decisiones de forma muchísimo menos racional de lo que parece. Las tomamos empujados por nuestras emociones, emociones generalmente de huida del daño. Y también tomamos las decisiones de forma rápida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra evolución, nos ha construido para cuanto antes decidir, aunque ello conlleve tomar malas decisiones. Tomamos decisiones irracionales, tomamos decisiones emocionales y tomamos decisiones rápidas, generalmente porque no hemos previsto los problemas con los que nos vamos a encontrar. Bueno, pues busquen ustedes en YouTube redes Punset Ariely y podrán ver ese programa. ¿Qué es lo que nos dicen los 2 primeros libros? Primero, Armas, gérmenes y acero y Yo contengo multitudes. Hablan acerca de nuestra relación con los agentes biológicos, con los gérmenes, con los virus, con las bacterias. En el libro de Jared Diamond habla acerca de cómo la historia de la evolución humana es la historia de nuestra relación con los virus, desde hace 13.000 años, con las enfermedades infecciosas, sobre todo desde el momento en que empezamos a vivir en sociedad. Los virus son fruto de nuestro vivir en sociedad. Y también desde el momento en que empezamos a vivir hacinados, la densidad demográfica. Pero ojo, los virus no han sido siempre un peligro para las personas. Incluso han sido aliados, como por ejemplo, cuando conquistamos los españoles América, gran parte de nuestra conquista se debió a que estábamos o que éramos inmunes frente a enfermedades que los habitantes indígenas de América no tenían. Por tanto, el hombre ha convivido con los gérmenes de siempre, coexistimos con ellos desde hace milenios. El problema no es ese. El problema no son los virus, sino nuestra capacidad para convivir con ellos, para anticiparnos a los mismos, para controlarlos antes de que sean peligrosos para nuestra vida. Porque los virus, igual que las bacterias, son necesarias para vivir. Y eso nos lo recuerda John cuando nos dice, o nos recuerda, mejor dicho, que en nuestro cuerpo viven 39 billones de bacterias, que pesan entre 1 y 2 kilos. Olvidamos que nuestro cuerpo es un universo de microorganismos, que los microbios han generado el mundo en el que vivimos, el oxígeno que respiramos, y también moldean nuestro cuerpo, sobre todo al ayudarnos a hacer la digestión. Claro, hemos olvidado eso, y hemos olvidado también que de algún modo tenemos que aprender a convivir con esos virus y bacterias para que nuestro sistema inmune aprenda. No podemos huir de ellos, no podemos protegernos totalmente de ellos. Tenemos que conocerlos para a partir de ahí hacernos inmune.
Por eso John, en su libro, indica algo que sinceramente es un poco radical, y es el exceso de higiene. Quizás el exceso de higiene en las sociedades occidentales hace que las personas, nuestros cuerpos, hayan olvidado la necesidad de aprender a inmunizarnos. Y eso solo se hace conviviendo y aprendiendo del peligro. Tengamos en cuenta estas indicaciones. Y también tengamos en cuenta lo que nos indica Talet y Jared Diamond acerca del problema que tenemos las personas, problema social y también psicológico, de anticiparnos. ¿Por qué es un problema? Nassim Taleb escribió un libro muy interesante, fue un bestseller hace pocos años, en lo que se refería a la grave limitación que tenemos las personas, y es que tenemos un conocimiento muy frágil. No sabemos ver cisnes negros. Y él lo definía de la siguiente forma. Es una rareza, algo que no nos esperamos, algo que puede ocurrir en China, que puede ocurrir en un país subdesarrollado, entre comillas, pero ¿cómo va a ocurrir en un país con unos altos índices de sanidad, un país donde tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, o al menos eso es lo que creíamos? Es una rareza, pero una rareza que produce un impacto tremendo cuando se materializa. ¿Por qué? Porque no nos esperábamos que de repente existiera. No nos esperábamos que algo que ocurría en otros países, de repente encontrásemos que la teníamos delante de nosotros. Las personas tendemos a inventar explicaciones de lo que nos ocurre después de lo que nos ha pasado. Creemos vivir en un mundo más comprensible de lo que en realidad es, cuando en realidad tenemos muchos errores de predicción. El problema no son los errores de predicción, todos podemos equivocarnos, desde el Gobierno de la Nación hasta la dirección de los centros de servicios sociosanitarios. El problema es la poca conciencia que tenemos las personas de que nos equivocamos. Y como tenemos poca conciencia, no hacemos nada para intentar no equivocarnos ante el futuro. Nos equivocamos y no intentamos cambiar. Y por último, tenemos que tener en cuenta que convivimos con los peligros, con los riesgos biológicos de una forma diferente a como han convivido nuestros antepasados. Eso lo dice en su libro Jared Diamond, El mundo hasta ayer. ¿Qué podemos aprender de las sociedades tradicionales? A ver, para las sociedades tradicionales el riesgo era parte de la vida. Había que aceptarlo, siempre preverlo, anticipándose al mismo lo máximo posible, puesto que difícilmente los riesgos eran evitables. Esto daba lugar a una concepción trágica de la vida, muy conformista, pero también permitía la innovación, también permitía intentar actuar para que los riesgos biológicos, por ejemplo, los tuviésemos lo más controlados posibles. Además, en estas sociedades el riesgo estaba ligado a la naturaleza, al vivir con y dentro de la naturaleza. Y eso nos provocaba, y provocaba a las personas que vivían en esas sociedades, que estuvieran en perpetua tensión, porque sabían que no se podía controlar el riesgo, con lo cual había que anticiparse al mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en nuestras sociedades? El riesgo lo consideramos absolutamente controlable. Pensamos que por medio de nuestros medios tecnológicos podemos perfectamente controlarlo. Además, no digo ninguna sorpresa si indico que ahora mismo la enfermedad y la muerte muchas personas no las conciben como hechos naturales, sino simplemente como inconvenientes. Hemos perdido nuestra capacidad de anticipación, de estar en tensión, cosa que las sociedades tradicionales no tenían. Bien, pues estas condicionantes, nuestros problemas cognitivos de toma de decisiones, nuestra emocionalidad, la rapidez con la que tomamos las decisiones, el pensar que lo único que tenemos que hacer es actuar sin antes habernos preparado, el problema de entender lo que significan los peligros, que son una oportunidad para aprender, cosa que tenían claro nuestros antepasados, hacen que muchas veces nos veamos completamente sin ningún tipo de recursos cuando llegan situaciones como esta. Y el mundo actual, el presente, el estado de la situación. El estado de la situación se caracteriza porque vivimos en un mundo muy interconectado, muy complejo, frágil, lleno de riesgos, también de oportunidades, y sobre todo un mundo global, un mundo
donde lo que ocurre a 10.000 kilómetros nos afecta, pero donde tenemos que seguir viviendo en nuestros lugares de referencia. Tenemos que pensar en global, pero actuar en local, cosa que las personas que vivían en otros momentos de nuestra historia no tenían. Y un mundo donde ante pandemias como esta, la salud y la seguridad vuelven a primer plano. ¿Por qué? Porque es lo que verdaderamente nos permite estar vivos. Y eso supone que la salud ocupacional y la prevención de riesgos laborales se convierte en un elemento estratégico para la sostenibilidad de las organizaciones. Ya no tanto para que haya un departamento de prevención de riesgos laborales, sino para que nuestras organizaciones continúen existiendo, entre otras cuestiones, porque nuestros trabajadores no enfermen y por lo tanto podamos seguir ofreciendo servicios. Un mundo global y un mundo donde todo se mueve. Se mueven capitales, servicios y también virus. Un mundo donde es necesario anticiparnos ante escenarios impredecibles. El mundo es más complejo y por lo tanto es más imprevisible. Y por lo tanto la capacidad de anticipación es esencial para los gestores de nuestros centros y también para nosotros como gestores de nuestra propia vida. Un mundo donde la responsabilidad está ligada a la seguridad. Un mundo donde cada vez más las organizaciones, ONGs, los consumidores, los usuarios y las familias demandan un comportamiento responsable por parte de los gestores. Demandan servicios, no solamente buenos servicios, sino servicios seguros, servicios que proporcionen bienestar, servicios que no pongan en indefensión, como ha ocurrido a tantos de las personas mayores que han muerto en nuestras residencias. Un mundo donde ya no se exige solo el beneficio económico, sino se exige también la preocupación por los impactos en el bienestar de los trabajadores y clientes. Un mundo, por lo tanto, donde la responsabilidad social tiene que administrarse conjuntamente con la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. Y ante un mundo como el que estamos, nos tenemos que preguntar cuáles son los escenarios futuros. Después de que la pandemia haya desaparecido, el mundo cambiará y eso afectará tanto a los países como a las organizaciones, como también a nuestros centros de trabajo y, como no, a la forma en que tengamos que gestionar la salud laboral en el futuro. Veamos algunos de esos escenarios futuros. Bueno, lo que ven ustedes ahora mismo en pantalla son algunos de los efectos económicos y geopolíticos a corto y medio plazo que dejará el COVID. El comercio mundial se verá afectado, habrá una creciente inestabilidad del capital, habrá sectores como la aviación, el turismo, la hostelería, esto es, todos aquellos sectores de servicio y atención a las personas, también el residencial, que se verán profundamente afectados. Muchas empresas cerrarán, habrá un aumento extremo del desempleo, aumentará la conflictividad social, las patologías psicológicas, el miedo, la ansiedad, tanto de trabajadores como de personas en sus casas, y naturalmente muchas pymes y pequeñas empresas no podrán soportarlo y desaparecerán. Y a largo plazo nos encontraremos con una disyuntiva, y es que posiblemente eso que se empezó a hablar en los años 90 del fin del trabajo, lo hagamos delante de nuestras narices. ¿En qué sentido? En el sentido de que haya que reorganizar el tiempo de trabajo de modo que tengamos que protegernos ante posibles riesgos, proteger a nuestros usuarios y seguir dando un servicio de calidad. Lo que ahora mismo se está hablando de del escalamiento y en la vuelta de nuevo al trabajo, horarios diferentes en función de los sectores de actividad, etcétera, etcétera. Ello conllevará consecuencias en la gestión de la salud laboral. Algunas consecuencias que quiero compartir con ustedes pueden ser las que aparecen en pantalla. En nuestras empresas aumentarán los cuadros de ansiedad y de angustia, las enfermedades psicosociales, el estrés y la sensación de estar quemado, el burnout, derivado de que las condiciones laborales bajarán y derivado también del miedo al desempleo y a la pérdida de su vida laboral que tendrán muchas personas.
puesto que habrá mucha gente que tendrá que estar entrando y saliendo constantemente del mundo laboral debido a las inestabilidades que conllevará la paralización de la actividad cuando vuelva de nuevo la pandemia. También posiblemente aumentarán las situaciones de acoso en el trabajo, mobbing, acoso sexual, a la vuelta a la actividad presencial. Sobre todo pues porque habrá gente que utilizará el acoso para compensar el sentimiento de indefensión experimentado durante el confinamiento. Y ante ello las empresas tendrán que empezar a prepararse. Igual que tendrán que empezar a prepararse para gestionar los conflictos intergrupales e intragrupales cuando las personas vuelvan al trabajo. Personas ansiosas crean grupos ansiosos. ¿Cómo gestionar esos conflictos grupales? ¿Cómo proporcionar a nuestros trabajadores algún sentido en un mundo posiblemente sin sentido y sin rumbo durante mucho tiempo hasta que no haya una vacuna? Desde este punto de vista, la salud laboral tendrá que trabajar conjuntamente con la gestión de recursos humanos a la hora de crear programas específicos de formación, talleres de ansiedad, programas de coaching, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles podrían ser otras recomendaciones para el futuro? Recomendaciones derivadas de la actuación de los países y las organizaciones y que intentaremos adaptar o intentar ver de qué forma adaptarlas a la salud laboral. Si algo se ha visto en esta crisis esencial es la necesidad de tener liquidez. ¿Liquidez en qué sentido? Tener posibilidad de gastar sin depender de los demás. Y eso implica, por ejemplo, para salud laboral, que en los presupuestos debe de haber una partida específica y no eliminable de efectivo para compra inmediata de material de protección, por ejemplo, los EPIs, y así hacer frente inmediatamente a situaciones de emergencia. Estas partidas deben de ser consideradas claves y estratégicas en la organización, porque necesitamos presupuestos ágiles para poder dar respuestas rápidas cuando vuelva de nuevo la pandemia. Por otra parte, muchas empresas están pensando que en el mundo post-COVID habrá un aumento de pedidos y eso obligará a las empresas a cuidar su capital humano. No podremos prescindir de las personas que están trabajando con nosotros porque las vamos a necesitar pronto de nuevo. Tendremos que ofrecer servicios de calidad. Por eso, una implicación para la salud laboral. La política de recursos humanos debe de alinearse con la de salud laboral para mantener el capital humano en la organización el mayor tiempo posible y de la mejor forma posible. Estamos ahora mismo hablando mucho de los ERTE. Bueno, pues los ERTE son un instrumento estupendo de lo que se conoce como flexiseguridad. Proporciona flexibilidad y seguridad tanto a los empresarios como a los trabajadores. Y cuando alguien tiene seguridad, por ejemplo, los trabajadores, se compromete con la organización y espera que vengan tiempos mejores. Por eso es tan importante que desde ahora trabajen conjuntamente los departamentos de salud laboral y los de recursos humanos para cuidar a ese capital humano, mediante planes específicos de motivación y relaje para los que se quedan. Tengamos en cuenta que la desmotivación puede aumentar en el futuro no solamente los conflictos, sino también la siniestralidad. ¿Qué otras recomendaciones podemos adaptar al mundo de la salud laboral, teniendo en cuenta cómo se empiezan a adaptar también las empresas y las organizaciones? Por ejemplo, la diversificación. Los países, las organizaciones se están dando cuenta del peligro de las economías únicas, de los monocultivos o especializaciones en un único sector productivo, porque esto hace que las empresas y los países se queden atados de manos. Yo pongo un ejemplo, no tiene nada que ver con el sector de las residencias. Primar, famosa marca de ropa, no tiene tiendas online. ¿Y ahora qué hace? ¿Ahora qué hace si resulta que está todo cerrado, que nadie puede salir a comprar? Eso implica la necesidad de poner el acento en las organizaciones y también en la gestión de la salud laboral, en la diversificación y en el control de todas las actividades que realicemos. La diversificación en salud laboral implica que el servicio de prevención de riesgos laborales no se puede centrar únicamente en los para la seguridad en el trabajo,
sino también en los de higiene, en los ergonómicos y en los psicosociales. Y en el caso de que los externalice a un servicio de prevención externo, debe de vigilarlos y controlarlos lo máximo posible. ¿Por qué? Porque los riesgos no saben de especialidades externalizadas. Tenemos que volver de nuevo a responsabilizarnos de la gestión integral de la salud laboral en nuestra organización, aunque naturalmente para ello podamos contar con la externalización de actividades concretas a llevar a cabo por los servicios de prevención ajena. Y luego también algo que han aprendido las empresas es la necesidad de aumentar la innovación. ¿Y qué supone eso para la salud laboral? Que tenemos que mejorar nuestros sistemas informáticos, por ejemplo, de evaluación de riesgos, y también tener en nuestras organizaciones aplicaciones, incluso apps, que nos permitan recoger sugerencias de empleados para mejorar las condiciones de trabajo, porque no olvidemos, las condiciones de trabajo peligrosas son las que dan lugar a riesgos y estos a daños. Tenemos que innovar, también innovar en formas de conocer cómo son verdaderamente las condiciones de trabajo en nuestras organizaciones. Y por último, algo que podemos aprender de la forma en que muchas empresas y países van a abordar o están abordando el mundo pospandémico. Y es la necesidad de la planificación estratégica y la realización de simulacros. Simulacros que deben de ser lo más reales posibles a la situación que se pueda producir en el futuro. Será preciso elaborar una planificación estratégica clara para reducir la asignación errónea y el despilfarro de recursos. No hay que olvidar la realización de simulacros, y especialmente ante aquellos riesgos que hasta ahora estábamos considerando triviales. Empecemos a considerar que aquello que consideramos trivial tenemos que subirlo de escalón a un riesgo tolerable y nos lo tenemos que empezar a tomar en serio, porque no hay riesgo trivial. Posiblemente lo que haya sea una deficiente evaluación de los riesgos. Y ya sabemos lo que pasa cuando hay una deficiente evaluación de los riesgos, que como un riesgo no lo consideramos, tampoco adoptamos ninguna medida ante los mismos. Algo importante que se me había olvidado, por cierto, es que desde esta gestión de riesgos, los riesgos laborales se han de considerar vinculados a los riesgos para la salud pública. Esto es, los riesgos epidemiológicos de la sociedad son riesgos para nuestros trabajadores también. Tenemos que conocer cuáles son esos riesgos para la salud pública para, a partir de ahí, ver si alguno de ellos los tenemos que considerar en nuestros programas y planes de prevención de riesgos laborales. Y más aún, tenemos que ver desde este punto de vista estratégico la gestión de los riesgos en salud laboral desde el prisma de la gestión integral de todos los riesgos que pueden impactar en la organización. Riesgos económicos, riesgos reputacionales y riesgos también en la salud de nuestros usuarios y de nuestros trabajadores. Muchas veces el problema es que compartimentamos tanto la gestión de los riesgos que no nos damos o no sabemos darnos cuenta de que al final, cuando se materializa ese riesgo, provoca daños económicos, provoca daños sociales, provoca daños de tipo físico. En una palabra, nos impacta por todos los ángulos y no atiende a departamentos. La compartimentación es buena para actuar frente a los peligros, pero es mala cuando queremos gestionar los riesgos integralmente en nuestra organización. Visto este análisis macro que condiciona la forma en que trabajamos en salud laboral, vamos a detenernos ahora en el análisis micro. Esto es, cómo actuar ante una situación como la que estamos ahora mismo viviendo, la del COVID-19. Y aquí, como hemos dicho, hay que actuar siguiendo la lógica antes, durante y después. Antes de que se pueda producir una emergencia para anularla, mientras se produce para controlar o minimizar sus daños y después para impedir que se vuelva a producir. Les quiero advertir que lo importante en esta lógica es el antes, no tanto el durante y ya en último lugar el después. Bien, veamos. El antes.
Antes, y para eso vamos a ir indicando algunas claves desde mi punto de vista que quiero compartir con ustedes. Primero, no olvidemos nunca los propósitos de la salud laboral y de la prevención de riesgos laborales. Y los propósitos de la salud laboral, de la prevención de riesgos laborales, no son solo cumplir la ley, la norma. El cumplimiento de la norma es un medio para conseguir nuestros propósitos, que son que nuestras organizaciones sean más saludables y, por lo tanto, más sostenibles en el futuro. Que los puestos y lugares de trabajo, en primer lugar, no sean peligrosos y, en segundo lugar, cuando una persona está en él, verdaderamente tenga una salud física, psicológica y social buena. Otro propósito de la salud laboral, anticipar las nuevas crisis de salud en nuestras organizaciones. La salud laboral está para anticiparnos ante posibles nuevas crisis. Otro propósito de la salud laboral es la del aprovechamiento. Aprovechar los riesgos que todavía no se han materializado en daños, que simplemente los tenemos ahí, para fortalecer nuestras organizaciones, para cambiar nuestra forma de actuar. Si existe un riesgo de contagio por enfermedades infectocontagiosas, actuemos antes de que se produzca ese contagio. Esto puede parecer una perogrullada de sentido común, pero no lo hemos hecho. Hemos dejado o hemos esperado a que ocurra el contagio. ¿Por qué? Y también otro de los propósitos de la salud laboral es conseguir vincular a los trabajadores más a las empresas. Porque hay una regla de oro en salud laboral, y es que solo los trabajadores satisfechos y motivados, y por lo tanto sanos, se implican más, proporcionan mejor servicio y consiguen que los usuarios y sus familias estén más contentas y quieran seguir trabajando con nosotros. Por eso es tan importante considerar la salud laboral desde el punto de vista de ver de qué forma conseguir que mis trabajadores quieran continuar trabajando con nosotros, ahora y en el futuro. Actuar antes de que se produzca la emergencia para anularla implica también darle gran importancia al diseño de los puestos de trabajo y de los lugares de trabajo, porque el trabajo seguro y sano se realiza en edificios seguros y sanos. Curiosamente, hoy día 28 de abril, que por cierto es el Día Internacional de la Salud Laboral, en el diario El País viene un artículo acerca de las distintas formas en que los países europeos han gestionado la crisis del COVID en sus residencias. La pandemia golpea a residencias en Europa. Ese es el título del artículo, y las ha golpeado de diferente forma, pero muchas de las respuestas tienen que ver con la forma en que estaban diseñadas las instalaciones. Porque hay tres elementos que hay que tener en cuenta cuando hablamos del diseño de lugares sanos para trabajar. Primero, el tamaño y el diseño arquitectónico, ahora hablaremos del tamaño. En segundo lugar, algo tan concreto como si los residentes están organizados en habitaciones individuales o habitaciones compartidas. Y en tercer lugar, ¿cuál es la posibilidad que tenemos en nuestros centros de poder sectorizar, compartimentar las diversas zonas para no dejar que un peligro pase de una a otra? Bueno, pues son tres criterios de diseño arquitectónico. Y además de ello, el diseño tiene que ver también con la forma en que concebimos los servicios sociosanitarios y residenciales. Tengamos en cuenta que hay dos formas de concebirlo. La del, entre comillas, sur de Europa y la del norte de Europa. La del norte de Europa, hogares familiares, semiautónomos, con pocas plazas, donde lo asistencial es importante, pero donde lo social está unido a lo sanitario. O el modelo que tenemos en los países del sur de Europa, de grandes complejos con diseños institucionales y centrados en lo residencial y en la prestación de servicios que no son solo sociales ni tampoco sanitarios, y muchas veces no sabemos si son únicamente servicios de tipo residencial u hotelero. Pues bien, esta crisis lo que nos va a obligar es a pensar en el diseño arquitectónico de los lugares donde ofrecemos servicios
a las personas. Y por último, cuando hablamos del diseño, también tenemos que considerar que los lugares seguros generalmente también están diseñados para que sean accesibles para todo el mundo y por lo tanto para que proporcionen experiencias de bienestar y excelencia en dichos lugares. Diseñemos de forma segura, diseñemos lugares accesibles y de esta forma posiblemente esos lugares serán sanos y serán lugares donde las personas querrán vivir y no solamente pasar los últimos años de su vida. Otra clave que querría compartir con ustedes es, no olvidemos los principios. Y los principios, al menos en España, los tenemos claros según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, su artículo 13. Tenemos que evitar los riesgos, pero más importante que ello, evaluar los riesgos. Tenemos que combatir los riesgos en su origen, actuar sobre los peligros. Tenemos que adaptar el trabajo a la persona y no al revés. No existen personas normales ni tampoco trabajos normales. Existen personas diferentes a las que tenemos la obligación de adaptar los trabajos. Tenemos que intentar sustituir cuanto antes aquellos equipos o herramientas peligrosos por otros que entrañen poco o ningún peligro. Otro principio, el principio de la planificación. No podemos actuar simplemente si antes no hay un plan y si ese plan no se ha revisado por medio de la realización de simulacros. Esto lo tenemos claro para los simulacros referidos a emergencias, emergencias de tipo incendio, pero hemos realizado simulacros en nuestros centros, en nuestras organizaciones, frente al riesgo de contagio por enfermedades infecciosas. Es una pregunta que les lanzo y ustedes mismos se responden. También es muy importante la protección individual, los famosos EPIs, pero tan importante o más son las medidas de protección colectiva. Y por último, esencial la formación. Y la formación no es dar una formación online igual para todos, es dar una formación específica en los riesgos reales que tiene esta persona en su centro de trabajo concreto. No es lo mismo la formación para el director, que posiblemente se tenga que centrar en cómo no quemarme ante toda la gran cantidad de demandas, como la formación que se puede dar, por ejemplo, a las personas de limpieza y lavandería, centrada, por ejemplo, en cómo evitar el riesgo en el manejo de ropas o el riesgo en el uso de agentes químicos con altas concentraciones. También muy importante, todos los daños son evitables, pero cuanto no los evitamos ya no los controlamos. Conocemos los daños sobre la persona, pero nos damos cuenta de cuáles son los daños sobre el sistema productivo y sobre todo sobre el entorno, la alarma social que produce y algo esencial, la pérdida de nuestra reputación. Las residencias de ancianos y muchos centros han perdido uno de sus principales activos y es justamente su imagen. Y ese activo es un activo que además tiene un coste que no es un coste asegurado, como el que puedan ser las lesiones y enfermedades o las prestaciones médicas. Es un coste difuso, es un coste que iremos viendo en el paso del tiempo, puesto que posiblemente haga que muchas personas decidan contratar otro tipo de servicios menos asistenciales por miedo, así de claro. También es importante investigar por qué ocurren los siniestros. Tener claro por qué la gente se accidenta o enferma. Porque ningún accidente o ninguna enfermedad es fruto de la casualidad. Son causales y muchas veces multicausales. Esto es, hay muchas causas que lo provocan. Por ejemplo, los actos inseguros de los trabajadores, pero también las condiciones de trabajo peligrosas o no contar con los equipos de protección individualizados o también otra serie de factores como pueden ser el exceso de confianza que tienen muchas personas sometidos a tareas muy rutinarias o los peligros derivados del exceso de jornada, de turnos o de la peligrosidad de los mismos. Es muy importante considerar algunos factores concretos que influyen en la siniestrabilidad. La baja formación profesional, el exceso de confianza en el puesto de trabajo, y eso implica estar en tensión,
y, por ejemplo, realizar cada cierto tiempo simulacros lo más reales posibles ante riesgos considerados de tipo trivial para hacer que la persona no pierda nunca esa desconfianza ante posibles riesgos, la insuficiente preparación en materia de seguridad y salud en el trabajador, tanto por parte de los trabajadores como de los mandos intermedios y de la dirección de la organización, que muchas veces ve que el Departamento de Salud Laboral no es más que un coste y no una inversión de futuro, el desconocimiento y falta de cumplimiento de la normativa, el que no existan planes de seguridad y de autoprotección, y algo muy importante, la falta de cultura preventiva. Y en esto me quiero centrar, porque gran parte de nuestros problemas de falta de anticipación, de actuar a reacción, provienen de que en nuestras organizaciones no existe una cultura preventiva. Una cultura además de tipo regenerativo. ¿Qué es la cultura preventiva? Es la forma que tenemos de actuar frente a los riesgos en nuestras organizaciones. Y hay diversos tipos. Están aquellas organizaciones con una cultura patológica, esto es, solo actúan cuando se desencadena el riesgo y por lo tanto el daño lo tenemos asegurado. Solo se actúa además también para evitar sanciones. Hay otras culturas de tipo más formalista, más calculador, que en realidad solamente actúan para cumplir lo indicado por el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la OSAS 18001 o la ISO 45001, y no van más allá. Pero hay otras organizaciones con una cultura preventiva proactiva, esto es, donde la prevención está integrada con otros sistemas de gestión de la organización y se considera a nivel estratégico. Este tipo de organizaciones generalmente tienen un sistema integrado de gestión. No hay un departamento de recursos humanos que va por libre, o un departamento de gestión medioambiental que va por libre, o un departamento de salud laboral que va por libre. Hay un único departamento de gestión de impactos, de riesgos, a nivel económico, a nivel de personas y también a nivel de reputación. Y luego hay otra cultura preventiva, que es la cultura generativa, que es la relacionada con, en concreto, la mejora continua. Y aquí quiero hacer hincapié, porque prevención es anticipación y es también la mejora continua ante problemas que aún no han ocurrido, pero que han ocurrido a otras personas en otros países o en otros centros. Esencial también, antes de que se produzca la emergencia, adoptar una lógica de actuación centrada en que no haya peligros. Ni riesgos ni daños, pero sobre todo peligros. Por eso es tan importante identificar los peligros, por muy improbables que parezcan. Por eso es tan importante diseñar sin peligros, eliminar los peligros o sustituir los peligros por condiciones menos peligrosas. Condiciones de trabajo menos peligrosas. Eso implica un esfuerzo por parte de las organizaciones de investigar exactamente cuáles son las condiciones de trabajo de su gente. ¿Dónde trabajan? ¿Con qué horarios? ¿Con qué agentes de peligro se enfrentan todos los días? Agentes biológicos, agentes químicos, las interacciones con otros compañeros, que también pueden ser o llegar a ser peligrosas. A partir de ahí, evaluemos los riesgos, actuemos frente a ellos planificando y previniéndolos y, en el caso de que aparezcan daños, nos tenemos que proteger con equipos de protección individual o con medidas de protección colectiva. Y siempre revisando todo el proceso mediante la mejora continua y la investigación. Esta imagen, que algunos de los que han estado en mis seminarios la conocen perfectamente, me permite explicar cómo hay que actuar en prevención de riesgos laborales y salud laboral. Y es que en prevención de riesgos laborales, en salud laboral, como por ejemplo en la condición en que un puesto de trabajo enfermero caracterizado por el contacto con personas enfermas entra en contacto con un peligro, el virus, eso da lugar a un riesgo de contagio y a una posible enfermedad, como esta lógica hay que cortarla cuanto antes. Porque no podemos dejar que se materialice el daño, ni tampoco el riesgo.
es peligro, es necesario actuar frente al peligro. Por eso, la lógica supone, empieza por lo importante, peligro cero, anticípate, diseña puestos y lugares sin peligros. Y si no puedes, elimina o sustituye, pero empieza por ahí, eso es lo esencial. En segundo lugar, previene. Y prevenir implica evaluar los riesgos derivados de los peligros que no hemos podido eliminar. Y en tercer lugar, si no hemos controlado al 100% los riesgos, entonces ya protégete. Pero no vayamos al final, sin antes haber prevenido y sin antes haber anulado el peligro. Porque el problema que tenemos es que cuando actuamos únicamente a nivel de la protección, estamos afirmando que el peligro existe y que no lo podemos controlar. Tenemos que actuar, por lo tanto, en esta lógica de actuación, cortando. Esta imagen es importante, es muy importante. Cortando a nivel de peligro, diseñando, normalizando procedimientos, inspeccionando. A nivel también de peligro, señalizando los mismos. A nivel de persona, la formación y la información, ojo, ajustada a los peligros reales con los que se va a encontrar esa persona. No podemos dar formación en pantalla de visualización de datos a las personas de limpieza o lavandería si no van a trabajar utilizando ordenadores. No tiene ningún sentido. A nivel de prevención, para que no exista riesgo, y a nivel de protección y también de investigación de accidentes. Veamos algunas pequeñas claves derivadas de esta lógica de actuación, que supone que tenemos que analizar, actuar y revisar. Analizar. Analizar implica evaluar. Evaluar los riesgos para, en función de su probabilidad de ocurrencia, de la exposición al riesgo durante la jornada y de las consecuencias en las personas o cosas, poder estimar si ese riesgo es trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. ¿Lo hacemos en nuestros centros? ¿Tenemos en cuenta lo que nos dicen los servicios de prevención ajenos respecto al modo en que han evaluado los riesgos? Y una recomendación: todo riesgo trivial, empecemos a considerarlo tolerable. Todo riesgo tolerable, empecemos a considerarlo moderado. Todo riesgo moderado, importante, y todo riesgo importante, intolerable. Por lo tanto, subamos el peldaño para, a partir de ahí, poder actuar. Parte de esta presentación, por cierto, luego os la pasaré, los aspectos más claves de la misma. Actuar siguiendo la lógica de la prevención y salud laboral implica, hemos dicho, prevenir, eliminar o disminuir el riesgo. Y también protegernos, minimizar el daño. Pero no nos olvidemos del principio. Y el principio es medidas de anticipación. Por ejemplo, la vacunación es una estupenda medida de vacunación, pero no la tenemos. Cuando la tengamos será la mejor medida. ¿Por qué? Porque habremos eliminado el peligro desde el principio. Mientras tanto, nos tendremos que conformar y también realizar medidas que eliminan o disminuyen el riesgo, por ejemplo, la desinfección de los espacios de trabajo comunes, de las habitaciones y, naturalmente, medidas de protección. Sin olvidar nunca que las medidas de protección, las primeras deben de ser siempre las colectivas. Y, en último lugar, los equipos de protección individual. Porque las medidas de protección colectiva permiten proteger simultáneamente a más de una persona. Y más que medidas son espacios de trabajo seguros. Diseñemos nuestros centros pensando dónde va a tener un espacio de trabajo seguro, donde en el momento en el que pueda aparecer un peligro, no solamente un virus, por ejemplo un incendio, puedo yo allí confinar a mi gente y sobre todo a las personas más vulnerables. Y luego ya piensa que tendrás que proporcionar EPIs, equipos de protección individual, sabiendo que los EPIs solo protegen a una persona, solo protegen si se llevan y solo protegen si se utilizan bien y no están dañados. Son muchos solos para tener en cuenta que a veces los EPIs no son todo lo efectivos que quisiéramos. Y si utilizamos EPIs, no olvidemos indicar a nuestros trabajadores que es obligación suya utilizarlos y cuidarlos, guardarlos y, naturalmente, informar de cualquier defecto o anomalía.
Algunas preguntas van apareciendo en el chat, si os parece, las respondemos al finalizar, porque posiblemente algunas de ellas sean parecidas. También, más allá de analizar, actuar, y actuar también normalizando, por medio de los procedimientos que tienen que ser aceptables y comprensibles, para que puedan ser aceptados por los trabajadores, en un lenguaje claro, no técnico, indicando claramente por qué tienen que llevar a cabo ese procedimiento. Es necesario señalizar los peligros, también formar e informar. Pero ojo, recordemos que cuando estamos señalizando no estamos obligando a la gente a comportarse de una determinada forma. Son al final las personas, gracias a su responsabilidad individual, las que deciden actuar conforme a lo indicado, o bien por el procedimiento o bien por la señalización. Y luego, analizar, actuar y revisar, que implica investigar, planificando la investigación de accidentes, informando a la alta dirección y que la alta dirección quiera enterarse de los resultados de la investigación. No puede quedar la investigación simplemente en un acto interno del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, y luego inspeccionando, manteniendo y revisando constantemente los equipos e instalaciones. La inspección, el mantenimiento y la revisión no son un coste, son una inversión, porque nos permiten anticipar el peligro e incluso anularlo. ¿Y por qué no vincular esta inspección, mantenimiento y revisión pues a la mejora de la eficiencia energética? Ya que tenemos que tener mejores equipos e instalaciones y más seguras que al mismo tiempo también sean más eficientes energéticamente, que tengan, por ejemplo, la famosa letra A. Tenemos también que tener en cuenta algunas variables que maximizan o minimizan las consecuencias dañinas para la salud. Por ejemplo, el hacinamiento, y eso supone que tenemos que diseñar instalaciones para que el confinamiento sea fácil de realizar y planificar los servicios e instalaciones sin sobrecargar espacios, porque el hacinamiento permite la fácil propagación de agentes peligrosos y especialmente los agentes biológicos. Tenemos que tener en cuenta también la sobrecarga, pocos trabajadores y mal pagados para muchos usuarios y encima con necesidades especiales derivadas de su vulnerabilidad. ¿Qué podemos esperar? Pues que esos trabajadores se sobrecarguen. Hay que reducir, sí, ya sé que lo que estoy diciendo en tiempos de disminución de presupuestos suena un poco raro, pero tenemos que intentar reducir las ratios entre los profesionales y los usuarios a los que atendemos, para de esta forma dar un mejor servicio y no quemar a nuestros trabajadores, porque trabajadores quemados tendrán más posibilidad de cometer errores y tener accidentes y enfermedades. Otra variable importante, la suciedad. Es tan importante la falta de limpieza, es tan importante actuar frente a la contaminación, es esencial para luchar contra la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Por eso es esencial contar con buenos sistemas de ventilación, climatización y humedad ambiental y, naturalmente, atender inmediatamente a los problemas respiratorios de nuestros usuarios o trabajadores. Y por último, otra variable, la vulnerabilidad de nuestros propios usuarios. Ahí tenéis la definición que el Ministerio de Sanidad de España tiene para las personas vulnerables al COVID-19. Personas con diabetes, con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, EPOC, inmunodeficiencia, cáncer, embarazo, mayores de 60 años. ¿Qué hacer? Pues tendremos que ir hacia un nuevo sistema de integración de servicios ya no solo sociales, ya no solo sanitarios, sino sociosanitarios. Y esto es esencial porque no vamos solamente a proporcionar servicios sanitarios, vamos a proporcionar y debemos de proporcionar servicios sociales de alta gama, esto es, aquellos que permitan a las personas seguir formando parte de la sociedad y no simplemente sentirse aparcados, perdonad la expresión, en un lugar inhóspito. Hay que prever estrategias de aislamiento ante la aparición de brotes dentro o fuera del centro y planes específicos de actuación para pacientes con similares patologías. En este caso, el tener la mezcla de pacientes o de usuarios con distintas patologías puede hacer, como estamos viendo, que los enfermos contaminen, o mejor dicho, enfermen a los
sanos. La sectorización también funciona a la hora de organizar a las personas en nuestros centros. Y actuar mientras se produce la emergencia. En este caso, poco hay que decir, porque si tenemos que actuar durante la emergencia, solo podremos minimizar los daños. Entonces aquí tengamos en cuenta una serie de medidas generales, otras organizativas y otras específicas de protección personal, pero no vamos a poder hacer más, simplemente minimizar los daños. ¿Qué medidas generales podemos adoptar cuando la emergencia se está desencadenando? Naturalmente, continuar con la formación e información fiable y científica a los usuarios y también a las familias. La importancia de la vigilancia, de la limpieza e higiene y del estricto cumplimiento de procedimientos y normas. El confinamiento y el aislamiento. El distanciamiento social utilizando la marca de los 2 metros. Y también para prevenir riesgos, la desinfección constante de espacios de trabajo y atención a personas. Con eso posiblemente no conseguiremos acabar con el daño, pero sí al menos controlar su propagación. Y luego otra protección frente al peligro ligada a la sectorización de espacios para que el peligro quede confinado en el lugar donde se ha producido el contagio. El uso de EPIs, como por ejemplo mascarillas, y en el futuro, pues naturalmente, la vacunación. Estas medidas generales considero que son importantes que las consideren ustedes. Durante la emergencia también podemos adoptar medidas de carácter organizativo. Por ejemplo, medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre estas los potenciales clientes o público. Son medidas también de aislamiento social. Medidas a mitad de camino entre recursos humanos y salud laboral, planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales. ¿Y eso los tenemos en nuestra organización? ¿Tenemos planificación de plantillas? Y una planificación de plantillas capaz de actuar frente a emergencias que, por ejemplo, han dado lugar a que el 50% de nuestros enfermeros o personal auxiliar haya causado baja, o porque está enfermo o porque no sabemos si está enfermo. Contemplar planes de redistribución de tareas y o teletrabajo, especialmente en trabajos de tipo administrativo, y luego otra serie de medidas centradas, por ejemplo, en el control del aforo máximo de los espacios. Todo ello con el fin de evitar lo máximo posible la propagación del agente infeccioso. Y por último, actuar durante la emergencia supone también medidas específicas de protección personal ligada al uso de equipos de protección respiratoria, mascarillas, de guantes, ropa de protección ocular y facial. EPIs desechables o que puedan desinfectarse después de su uso. Esencial formar a los trabajadores en la correcta colocación del EPI y que en la fácil retirada del mismo. Tener en cuenta que los EPIs tienen que tener unas características estándar de seguridad. Los EPIs para profesionales de la salud deben de ser de tipo FFP2 y de más alta gama, FFP3, si se realizan operaciones asistenciales con bioaerosoles en concentraciones elevadas. Y naturalmente, nunca olvidar y recordar a los trabajadores que los equipos de protección respiratoria deben de quitarse en último lugar, tras las batas o los guantes. Y luego también recordar el uso de otras medidas de protección personal, como pueden ser los guantes, que deben de ser desechables, la ropa, que debe de proteger de posibles salpicaduras de fluidos biológicos o secreciones. Es muy importante, más de lo que parece, el que haya taquillas diferenciadas para colocar la ropa de trabajo y la ropa de calle. No es un gasto, es una inversión que previene muchas veces la transferencia de agentes biológicos de unas ropas a otras, importante. Y luego el uso de pantallas para evitar el riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas. Estas recomendaciones están en esa página web del Ministerio de Sanidad español, que recomendamos que las puedan ver ustedes. En esta imagen simplemente indicar los distintos tipos de protección de las mascarillas, FFP2 y FFP3, las mejores, las FFP1 fundamentalmente para polvos no tóxicos y naturalmente recordar
que las mascarillas fabricadas en casa pues no tienen una efectividad comprobada. Por lo tanto, en nuestros centros utilicemos mascarillas homologadas, si es posible FFP2, y siempre que las concentraciones de agentes tóxicos en el ambiente sean elevadas, FFP3. Y después de la emergencia, vamos terminando, investigar por qué ha ocurrido lo que no tenía que haber ocurrido y preparémonos para el futuro. Concienciemos a nuestros trabajadores mediante talleres, capacitemos a los empleadores acerca de la importancia de la prevención, muy importante un plan anual de higiene y seguridad, con un presupuesto, tengamos en cuenta las técnicas de control para los diferentes tipos de riesgos y contaminantes y pidamos ayuda externa para poder realizar asesorías y auditorías. Quizás es el momento de poner en marcha y revisar nuestros sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta además que estamos en ese periodo intermedio de transición de la norma OSAS 18001 a la nueva norma ISO 45001 de gestión de sistemas de prevención de riesgos laborales. Reflexiones finales. Para finalizar, no olvidemos la lógica de la prevención y salud laboral. Hay que cortarla cuanto antes. No olvidemos que tan importante como la protección y la prevención, más importante es la anticipación. Y no olvidemos, y con esto vamos a terminar, dos frases importantes. Ahora que te va bien, transfórmate. Esto lo hemos olvidado. Cuando todo va bien es cuando debes de cambiar, invertir, mejorar. Ahora va todo mal. Por lo tanto, como decía Santa Teresa, en tiempos de tribulación no hacer mudanza, porque no hemos actuado antes, cuando teníamos tiempo. Bueno, ahora tenemos un intervalo posiblemente de 2-3 meses, donde tenemos que ponernos las pilas, diseñar nuevas estrategias y sobre todo invertir en formación, en equipos y en un nuevo diseño de las instalaciones. Porque si lo hacemos de esa forma, podremos hacerlo gradualmente, sin prisas. Y por último, si un escenario eres capaz de pensarlo, entonces ya no es imprevisible. Por lo tanto, tienes que pensar que aquello que les ocurre a otros, tarde o temprano, te podrá ocurrir a ti. Hace poco, leía en la prensa cómo 2 directores de servicios sociales, en este caso de residencias de Barcelona, volvían a Cataluña, a Barcelona, y pusieron en común en el mes de febrero lo que estaba ocurriendo en Italia. Y decidieron actuar antes de que lo impusieran las autoridades. Decidieron restringir las visitas, proporcionaron equipos de protección individual de alta gama a sus trabajadores, impidieron la entrada de los proveedores en los centros, formaron a los trabajadores, concienciaron a los usuarios de la necesidad de confinarse. Bien, lo que se decía en aquel artículo periodístico, leído hace justamente un mes, es que eran de las pocas residencias de mayores de la provincia de Barcelona que no tenían a ninguna persona infectada. Tenemos que prevenir para curar. Para saber más el procedimiento de actuación del Ministerio de Salud, la página web sobre riesgos biológicos de Geosalud y ese manual de prevención de riesgos biológicos de Comisiones Obreras Castilla y León amparado por la Junta de Castilla y León. Como les pasaré un resumen de esta intervención, ahí pues tendrán toda esa información.